Saludos cordiales, feliz Navidad. Estamos en Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, este canal pluralista, y estamos en el programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas en el que conversamos, como ustedes saben, con personalidades de la vida pública, del mundo de la cultura, de la empresa, de la economía. En esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación del Canal 8 y del programa Directo al Objetivo a una persona muy conocida, a pesar de su afán de discreción, que es doña Fidencia Iglesias González, consejera del Cabildo Insular de Tenerife y presidenta del organismo autónomo de museos y centros de la Corporación Insular. Doña Fidencia, muy bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, buenas tardes a todos los televidentes de Canal 8 y también feliz Navidad a todos. Bien, pues doña Fidencia nos honró con su presencia ya en una ocasión anterior, parece que fue ayer, pero fue en mayo de 2004, ¿no? Entonces ha pasado un poquito de tiempo, han pasado muchas cosas desde mayo de 2004. Lo ha pasado en la isla, ha pasado en el archipiélago, en el conjunto de España, en el mundo, en todas partes, ¿no? Los tiempos van acelerados. Yo comentaba antes que si hablaba de la discreción, si existen evidentemente voces discretas y prudentes en la política de Tenerife, insisto en lo de prudentes, en la política de Tenerife y del archipiélago, que las hay sin duda, esas voces las hay. La de doña Fidencia Iglesias, desde luego, es una de ellas, de un modo indiscutible. Y bien, doña Fidencia, aunque estemos en días de arropamientos navideños de espiritualidad, he de hacerle una triple pregunta inicial, ¿no? Otras preguntas, una detrás de otra. Vamos con la primera. ¿No cree que ahora mismo pues, proliferan en exceso la agresividad y el estruendo dialécticos en la política insular? Bueno, generalmente cuando estamos en etapas preelectorales, generalmente pues todo se crispa un poquito, ¿no? Pero yo creo que, de que yo recuerde desde la democracia, desde la llegada de la democracia, que las personas que tenemos algunos años, como usted y yo, vivimos con gran ilusión aquel tránsito de la dictadura a la democracia, con una gran esperanza en esas libertades robadas durante tantos decenios, y le da a uno un poquito de tristeza de ver que estas generaciones que no vivieron ese momento se piensen que el todo vale, ¿no? Que hubo en aquella época un gran pacto, ¿no? Aquellos pactos de la Moncloa donde todo el mundo se puso de acuerdo porque lo que importaba era salvar España, salvar el país de una posible involución, como después se intentó pues nuevamente, ¿no? Y yo creo que nos hemos olvidado de ese pasado que no está tan lejos, tan cercano, y que esta crispación no ayuda nada a la democracia, todo lo contrario, creo que la envilece. Envilecer la democracia, hay muchas formas de envilecer la democracia, no solo pueden envilecerla los que conocemos como tiranos, como golpistas, como antidemócratas, también desde la democracia se puede, digamos, envilecer desde dentro, ¿no? La segunda cuestión que yo iba a plantearle, doña Fidencia, estaba siempre dando vueltas al mismo núcleo. Sería que si todas estas escandaleras, estas tamañas escandaleras en Canarias, en la península, son enriquecedoras para el común de la ciudadanía y para el propio prestigio de la clase política, si podemos llamarle clase política a la que configuran los políticos. Pero quiero decir, ¿realmente la escandalera es enriquecedora para el común de la ciudadanía? En absoluto, yo creo que la escandalera no es enriquecedora, pero no solamente en política, en ninguna parte de nuestra convivencia o de nuestra sociedad. Yo creo que tenemos unos ciudadanos, tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra región canaria, a nivel insular, muy maduros ya, gente muy formada y que ya sabe diferenciar, o sea, sabe diferenciar cuando realmente hay un problema que hay que combatir
algo que hay que erradicar de la sociedad, y cuando realmente pues todos estos escandaleras, como usted lo llama, pues lo que van es a pues, arrancar determinados, pues a lo mejor determinados votos o determinadas posturas en determinados sectores ciudadanos. Yo creo que esto no ayuda a nada a la convivencia, y es más, yo creo que la gente se da cuenta y esto produce el efecto boomerang, que lo que se pretende con estas acciones a lo mejor se consigue lo contrario, ¿no? Claro, el tercer interrogante que hoy iba a plantearle era que, siendo pues muy deseables los debates, como no, la transparencia gestora, la confrontación de ideas, la confrontación de propuestas, la confrontación de planes, ¿por qué no? Siendo todo eso muy deseable, sin embargo, tendrían que existir o debería existir un respeto a unas reglas del juego, ¿no? Es decir, a unos límites. ¿A qué límites? Bueno, yo creo que cuando realmente pues se tiene razón y hay personas o grupos de personas que no hacen una labor adecuada o que han hecho algo reprobable, yo creo que eso se debe pues, castigar con la ley, pero creo que hay que dejar a la justicia que actúe y no hacer estos juicios paralelos mediáticos que se están haciendo, ¿no? Yo creo que se está perdiendo los valores, se está perdiendo la ética y la estética, pero no solamente en la política, se está perdiendo muchas veces en el mundo laboral, exactamente, en la convivencia diaria. Ya, bueno, no sé, hasta algo tan sencillo como que a veces uno para el coche para dejar pasar a alguien y antes pues uno simplemente se viraba y medio sonreía como agradeciendo, ¿no? Que yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Ya ni miran, es como si tuvieran la obligación de, o sea, como si todos nos mereciéramos todo, ¿no? Yo creo que se ha perdido esos valores que valores cristianos o valores que llamábamos cuando éramos pequeños urbanidad. La urbanidad era una asignatura que se impartía en los colegios y se impartía en lo que hoy es la educación primaria, ¿no? Es decir, básica, ¿no? Y ahí se nos enseñaban los meritorios maestros, el magisterio, que ha sido siempre y era una profesión tan entrañable y una profesión tan admirable. Nos inculcaban esos valores, pero no con grandes palabras, grandes conceptos, sino con conductas del día a día, ¿no? Es decir, con gestos cotidianos. Por ejemplo, eso, el estar en una guagua y el levantarse cuando llega una persona mayor, el ceder el paso a otra persona que es mayor también. Es decir, 1000 gestos que evidencian y que evidenciaban evidentemente una... Probablemente es que hemos querido ser... Pero claro, en toda esta pérdida de valores, los valores no se pierden así por las buenas, ¿no? Es decir, probablemente hemos contribuido, los de más edad, a que esos valores se pierdan, o a no inculcarlos. Probablemente porque nos hemos inclinado a un libertinaje, o a propiciar un libertinaje, donde todos son derechos y no hay ningún deber. Exacto. Por ejemplo, sí. No sé si las cosas pueden ir por ahí. Sí, porque además yo creo que la formación y la educación no hay que hacerla recaer en los maestros, en los educadores. Yo creo que la educación y la formación está muy enraizada también en la familia, y yo creo que el niño desde muy pequeño es en la familia donde primero aprende a comportarse, donde primero aprende el respeto a los demás y dónde está el límite, ¿no? O sea, el límite de nuestra libertad termina donde empieza la del otro. Claro. Y yo creo que eso un poco es lo que se ha perdido. Quizás tenemos culpa, también a lo mejor tenemos mucha culpa nosotros, los padres, que a lo mejor pues no hemos sabido inculcar a nuestros hijos pues esos valores, ¿no? Claro. Doña Fidencia, una estudiosa como usted, fecunda estudiosa, yo diría,
habitualmente alejada de focos y de escenarios, a veces focos y escenarios muy artificiosos y prepotentes, y a veces también oligárquicos, bueno, y sectarios. Bueno, ustedes saben, no todo es trigo para la lata del gofio. Ante todos esos escenarios, esos escenarios a ustedes a veces le producen, a determinados espectáculos que se producen ahí, no le provocan, digamos, vértigo y pena. Y sobre todo, usted ha tenido, digo, en su calidad de estudiosa, momentos de duda, de querer tirar la toalla y dejar la gestión política directa. Pues vamos a ver, yo más que política siempre... Está claro que usted, perdón que le interrumpa, está claro que usted de política pura, no esto, dada su formación y dada su dedicación y dado su campo en el que ha trabajado, que ahora iremos repasando, evidentemente no se le conocen cargos orgánicos, públicos, políticos, etc. Pero bueno, de alguna manera usted ejerce la política a través de unas especialidades. Sí. Y por lo tanto, digamos, usted es de los políticos de cuadro, ¿no? O de cuadros, que se decía antes, ¿no? Sin hacerle ningún halago, sino simplemente que es así. Y yo sé que no me va a rehuir la pregunta. ¿Ha tenido momentos de duda, de decir, bueno, este espectáculo es tan penoso, tan triste, tan horripilante, que ¿por qué no lo dejo? Pues la verdad... ¿O no se le ha ocurrido? No, es que hay momentos en que sí, cuando uno va a la política y va pensando en hacer una gestión pues pequeña, como es el área que yo llevo, o sea, un área pues muy pequeña y de no mucha repercusión, ¿no? A nivel externo, ¿no? Pero sí, se plantea, me gusta la gestión, pero uno se plantea que teniendo pues un trabajo a veces, ¿no? Como el que yo tenía, que además directora del Museo de Historia, que me gustaba mucho, que estaba realizada pues haciendo también ese trabajo, pues a veces me he preguntado que cómo me metí yo en esto, ¿no? O sea, ¿Y cómo se metió? Pues bueno, realmente pues yo me metí por un proyecto, y es un proyecto que yo en su momento le presenté al presidente al que sería el futuro presidente del Cabildo, cuando me propuso ir en las listas, y se lo presenté pues en un esquema hecho por mí, como un pequeño dibujo, un plano hecho por mí de lo que a mí me parecía que debería ser ese complejo de patrimonio histórico y documental de La Laguna, ¿no? La compra de aquellos edificios y a través de una huerta pues conectar esos edificios, que era un complejo cultural pues único y estando en La Laguna, en una ciudad patrimonio de la humanidad, donde el que entrara en esa huerta tendría que entrar pues a través o bien del Museo de Historia, o bien a través del futuro Centro de Documentación, o bien pues a través de exposiciones, de salas de exposiciones, y que eso tenía que ser pues enriquecedor pues para las personas, que para poder ir a sentarse a esa huerta que estará abierta al público, y ir a sentarse a leer, o entrar una madre con un cochito con el niño, o un señor a sentarse a charlar ahí pues fuera del bullicio y del ruido, porque allí no se oyen los ruidos de las calles de La Laguna, pues estaría rodeado de un ambiente apacible, cultural y muy cultural pacífico. y apacible. Sí, y además donde estaría oyendo los pájaros, porque se conservan pues todos los árboles de esa huerta, ¿no? Sí. Y yo creo que ese proyecto valía la pena el esfuerzo de meterse en política, ¿no? Llegaremos a desmenuzar un poco más ese proyecto al hilo de lo ocurrido en estas dos últimas legislaturas, bueno, en la anterior y en esta que ya casi está a punto de fenecer. Pero vamos a ir por partes, ¿no? En el área de museos, vamos a partir desde una perspectiva global. En el área de museos y de centros de la Corporación Insular, que es donde usted asume esa responsabilidad a partir de 1999, ¿no? Hasta 1999
doña Fidencia pues estuvo de conservadora y de directora del Museo de Historia, y hizo otras cosas que ya comentaremos ahora porque ella es funcionaria de carrera del Cabildo Insular y haremos algún repaso luego de esas actividades previas, ¿no? Bien, pero quiero decir que así de un modo global, el área de centros y de museos de Tenerife, del Cabildo Insular de Tenerife y de Tenerife, han recibido el apoyo, el suficiente apoyo económico e institucional, tanto del gobierno autónomo como del gobierno del Estado. Yo sé que aunque el gobierno autónomo en estas dos últimas legislaturas ha estado su propio partido, y no así en el gobierno estatal, donde usted pues ha tenido, todos hemos tenido, pero bueno, usted en su área ha tenido que pechar primero con un gobierno del Partido Popular, después ahora con un gobierno socialista. Vamos por partes. Las consejerías, no vamos a señalar con el dedo así, y si usted quiere señalar con el dedo así, mejor. Pero bueno, el gobierno, como tal gobierno autónomo, ha apoyado esta faceta museística y de centros de Tenerife debidamente. Pues tengo que decir que no. No. Tengo que decir que no rotundamente. En la primera etapa, en el 99, 2000, tengo que decir también que en su momento el Gobierno de Canarias, a través de los presupuestos de patrimonio dedicados a la restauración del patrimonio, ese edificio que, bueno, que se presentó pues ayer, se abrió por primera vez ayer a los directores de los medios en un almuerzo que hizo el presidente del Cabildo, que ya deja conectado todo ese complejo. Fue restaurado con dinero del Gobierno de Canarias, de patrimonio. Me costó mucho, pero al final conseguimos que se restaurara. Sin embargo, el edificio de la calle Ancheta hubo que comprarlo y restaurarlo con dinero propio del Cabildo. También la casa de la calle Tavares de Cala, donde van a estar las oficinas, que se compró y se restauró también con dinero propio. Generalmente es el Cabildo quien ha asumido todos estos gastos y estas competencias. Y no es porque no nos hayamos movido. Por ejemplo, yo he trabajado mucho, tanto en la legislatura con el PP, como luego a partir del 2004 con el gobierno socialista, pues un proyecto que es muy importante porque que es el Museo de la Naturaleza del Hambre, Antiguo Hospital de Dolores, porque el Cabildo restauró la mitad de ese edificio, lo dotó. Creo que tenemos unos museos a nivel europeo y de los buenos, porque también en Europa hay museos decimonónicos, todos los hemos visto, pero que queda por restaurar esa parte donde va a ir el personal científico, donde va a ir pues las salas de exposiciones temporales, los laboratorios, el salón de actos. Y eso pues hemos tratado, porque es un edificio que además está considerado monumento por el Estado, y hemos tratado pues desde Cultura y desde Fomento, y también le hemos mandado el proyecto al Gobierno de Canarias, porque creo que es un edificio que esa parte se está deteriorando a pasos agigantados. Hemos tenido que, el personal que estaba allí, hemos tenido pues que alquilar unos locales, unas oficinas, porque ya no se podía estar trabajando con una seguridad mínima allí dentro. Y pues llevo batallando desde el año 99 con eso, tocando en puertas, en Fomento. Primero te dicen que sí, que vamos a ver, después van a las comisiones correspondientes y te dicen que te falta un papel o que no aparece algo, lo vuelves a mandar. Yo creo que son unas batallas que hasta la persona que tenga como más empuje, y yo no me dejo... Fácilmente. No. O sea, la discreción... No tiro la toalla muy fácilmente, soy bastante perseverante en esos temas. No hemos logrado. Y el Gobierno de Canarias tiene una conexión directa con Fomento y con Cultura del Estado, y le hemos pedido y le hemos mandado el proyecto, porque además es que tenemos el proyecto aprobado.
para implantarlo, para empezar a decir, tenemos el dinero y se empieza a trabajar. Es más, el consejero de Hacienda del Cabildo Insular de Tenerife, don Víctor Pérez Borrego, me dijo ahora en estos presupuestos que solamente consiguiendo el 30%, el resto lo aporta el Cabildo. O sea, que no estamos pidiendo, como por ejemplo, pues ha pasado con el Teatro Pérez Galdós, claro, que ha sido Fomento quien ha pagado el 100% de esa restauración, que me parece muy bien. O sea, estamos dispuestos a pagar hasta el 60 y el 70% de esa restauración y ni aún así logramos sensibilizar ni al Gobierno de Canarias ni al Estado. Claro, el Gobierno de Madrid está un poco lejos, pero el Gobierno de Canarias no. Y además, pero acá el Gobierno de Madrid yo he ido a Fomento, yo me he reunido con el director pero digo general. que está lejos. Y que sin justificar en absoluto esas actitudes, digamos, centralistas, no las estoy justificando, sobre todo si son de ineficacia por parte de esos departamentos ministeriales, pues mire usted, lo rija quien lo rija, si no funcionan, no funcionan. Entonces, ¿funcionamos mejor con el Partido Popular o estamos en las mismas? Yo sinceramente no sé si llega a seguir el Partido Popular, si el proyecto y las reuniones hubieran sido fructíferas o no, porque justo en ese momento hay un cambio, ¿no? Hubo el cambio. Pero bueno, de hecho, hasta el 2004 no funcionó por el Partido Popular, o sea, no funcionó. Bien, pero bueno, no iba a justificar eso. Pero bueno, todavía es más penoso, todavía es más triste que sea un gobierno de su propio partido. Bueno, primero en cogobierno con el Partido Popular, ahora en gobierno en solitario, ¿sabes? El que no haya sensibilidad en determinadas consejerías, bueno, las consejerías del ramo, vaya, para que, y respetando por supuesto a las personas, pero no respetando en absoluto la ineficacia o el no hacer de esos departamentos, porque además están para tratar a todo el mundo por igual, ¿no? Entonces, y a todas las islas por igual, ¿no? Entonces, eso es más penoso todavía, ¿a usted le tiene que doler más? Sí, me duele, es muy penoso porque además es que no estamos hablando de una casa del siglo XIX, claro. Estamos hablando de una de las mejores representaciones de la arquitectura civil de Canarias. Estamos hablando de un edificio del siglo XVIII y estamos hablando de algo que hay que verlo porque cuando está cerrado, por mucho que con nuestro propio personal de mantenimiento pues vayamos tapando pues algunos agujerillos, esos edificios tan antiguos se deterioran solos. Y además lo que yo no entiendo es que con un gran edificio como va a ser el edificio Heliodac de Herzog y Meurón, allí al lado, no se haya tenido también la sensibilidad de acometer pues casi en paralelo para que esa unión entre el Santa Cruz antiguo y el Santa Cruz moderno, porque realmente es el límite ahí en el barranco de Santos, es el límite de estos dos Santa Cruz, no se tenga la sensibilidad, porque además estamos pidiendo muy poco dinero. Si pedimos un 30 o 40%, realmente para un presupuesto de las dimensiones del Gobierno de Canarias es muy poco. Muy poco dinero. Bien, y bueno, y las relaciones con las administraciones locales, con los ayuntamientos, en la medida que eso desde su área de tal, ¿cómo van? Las relaciones, al ser museos que son cabildos, cabildos y son de nivel insular, pues las relaciones con los ayuntamientos no son muchas. Sin embargo, a mí me quedó mucha pena porque comenzamos un plan que era el plan de centros de información patrimonial, que más pensando en el ciudadano, y llegamos a realizar 3, uno en Los Silos, donde pues ese pequeño centro, además, hecho con el mismo cariño y el mismo diseño que están hechos nuestros museos aquí, o sea, el mismo diseñador, con el mismo tipo de multimedia y con todo los adelantos. Hicimos uno en Los Silos, que creo que está funcionando muy bien, sigue funcionando muy bien. Hicimos otro en Agua García, a la entrada del monte de Laurisilva, ese es más bien para el tema medioambiental, el tema del bosque de Laurisilva, el tema del aprovechamiento del monte del barrio de Agua García.
que también pues, sirve de ruta, de comienzo de ruta a las visitas al monte de Laurisilva, y también hicimos otro en Garachico, el último fue en Garachico, en el castillo, y bueno, pues son centros de información patrimonial que le enseñan al foráneo y al propio de su municipio a querer y ver cuáles son su historia, sus orígenes, su patrimonio material, su patrimonio mueble, y yo creo que eso pues ayuda bastante y sé que los colegios los utilizan. Para eso tenemos que tener la colaboración del municipio, porque el Cabildo no puede hacerlo todo, le tiene que dar el espacio y tiene que ayudar un poco, ¿no? La percepción que yo tengo de esta experiencia es que era un proyecto precioso para ir implantándolo en todos y cada uno de los municipios, pero que la colaboración a veces municipal es muy difícil. Sobre todo en los temas de la cultura es muy difícil arrancarles esa ayuda. Bien, la señora Iglesias González estudió Geografía e Historia en la Universidad de La Laguna. Es funcionaria, como decía antes, de carrera del Cabildo Insular. Desarrolló un amplísimo quehacer en turismo social y también en intercambios comunitarios, aquí en la península, en el extranjero, así como en desarrollo turístico sostenible en el medio rural, ¿no?, entre otros campos, ¿no? Y asimismo, en cuanto investigadora de la historia, ha realizado proyectos financiados por el Gobierno español y por la Unión Europea, vinculados casi siempre o siempre al acervo cultural de las Islas Canarias. Por lo tanto, esa sensibilidad cultural, digamos, no es de boquilla, no es de cartel preelectoral, ni mucho menos, sino que responde a un quehacer ya realizado y a un quehacer que ha continuado. La cultura isleña, la cultura. Yo quería hacerle a usted una pregunta. ¿Es el pleito interinsular un hijo legítimo de la incultura, de la incomunicación, de los dictados fácticos, del ombliguismo, o lo engendran e impulsan otros factores de mayor respetabilidad? Yo creo que la lucha interinsular canaria, esa lucha ha sido una lucha que está instalada casi desde la conquista, pero que realmente eclosiona cuando en 1808 Napoleón invade la península, invade España y se crean las juntas. O sea, se crean las juntas y aquí en Canarias, pues ante un desgobierno, pues todavía pues, hay un florecimiento, digamos, de ese aislamiento, o sea, todavía nos aislamos más. Todavía pues el pleito se recrudece, entonces ya pues cada isla es como un reinito taifa donde cada uno quiere pues realizar, tener su junta gubernativa y tener pues ese poder. Yo creo que el pleito insular no está en el pueblo. El pueblo es a veces, y no me gusta decirlo, con un discurso victimista o con un discurso que intentan llegar a esa parte sensible diciendo que la culpa de sus problemas las tiene el otro. Yo creo que es un pleito por el control político y económico. Sí, que está en las mismas raíces muy estudiadas por don Marcos Guimerá, y a partir de don Marcos, pero de una manera, digamos, muy destacada por don Marcos Guimerá. Las raíces están ahí, están muy bien analizadas, pero lo que parece impensable es que en estos comienzos del siglo XXI, bueno, pues se vuelvan a episodios de resurrección de ese pleito, y por eso yo se lo planteaba si era un asunto de incomunicación de los políticos, de pulsos malentendidos, de grandezas, digamos, sobredimensionadas, de complejos atribulados, yo qué sé, aunque con gran asombro del pueblo paciente, sufriente, y que además ha de vivir las consecuencias negativas de ese pleito, porque evidentemente todo lo que no sea unión
y unidad de las islas va a ir en perjuicio del conjunto del archipiélago. Eso no cabe duda. No cabe duda. Además nos empobrece. O sea, nos empobrece. Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. Y yo creo que un pueblo canario solidario, consigo mismo, unido, sería fuerte, sería escuchado en los foros donde tiene que ser escuchado, en el Parlamento, en el Senado, en Europa, y sería escuchado con más respeto, porque representa una sola voz. Mientras que estos espectáculos que se dan pues algunas veces, lo que hace es que pues a lo mejor incluso hasta desde esos gobiernos, hasta del propio gobierno centralista, si no quieren darnos pues determinadas cosas a las que tenemos derecho, pues a lo mejor a veces aprovechan pues esas disecciones, esas disensiones, esas divisiones que tiene este pueblo para ahondar en ello, y entonces, bueno, como ustedes no quieren, unos quieren y otros no, pues no lo damos, ¿no? Yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo los canarios. Yo creo que somos un pueblo que ha trabajado mucho, que ha luchado mucho históricamente, que ha tenido que emigrar, que además los canarios, cuando vamos a Venezuela, cuando vamos a Cuba, los canarios no somos de Lanzarote, de La Gomera, de Fuerteventura, de Gran Canaria, de La Palma, de Tenerife o del Hierro. Somos canarios en general, somos isleños. Entonces, yo soy de Fuerteventura o yo soy del Hierro, eso solamente se ve aquí en Canarias. Cuando salimos fuera todos somos canarios, y yo creo que si tuviéramos esa sola voz, si tuviéramos esa generosidad, porque yo creo que aquí hacen falta grandes dosis de generosidad para esas pequeñas apetencias que son pasajeras, que no llevan a ningún lado, pero que son pues realmente para conseguir a lo mejor unos poquitos de votos más, y que a lo mejor hay veces, como decíamos al principio, no se van a conseguir, sino como el efecto boomerang, se consigue lo contrario. Yo creo que los canarios, si queremos sacar algo, si queremos que nuestra tierra salga adelante, sea respetada y sea fuerte y económicamente prospere, estamos obligados a entendernos. Sí, en otra versión, alguna vez en estas entrevistas he vuelto a poner esto. Aquí doña María Lorenzo, la directora del canal, pues dispuso la decoración de este despacho donde se le entrevista, y evidentemente vamos a ver si la cámara pues nos enfoca, logramos un zoom de esta donde sin palabras, probablemente esto que de un modo magnífico nos ha explicado doña Fidencia Iglesias, pues queda reflejado, ¿no? Es una representación muy conocida y que parte, a mí me parece siempre entrañable. Yo lo agradecí muchísimo el que doña María Lorenzo me lo asignara ahí, porque sabía que me encantaba. Es toda una lección de eso que usted estaba hablando, con imágenes, claro. Bien. Franchi Roca decía una vez en un periódico de Gran Canaria, este hombre que además defendía muchísimo Gran Canaria, pero que era un federalista y que iba por la unión, estando pues en las cumbres de Gran Canaria, y miraba hacia Tenerife en un día claro y decía, pero ¿por qué me dicen a mí que tengo que odiar a las personas que viven en esa manchita blanca que veo yo ahí enfrente, que era Santa Cruz lo que se veía? ¿Pero por qué? ¿Qué me han hecho? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué tengo que odiarlos? Claro. Y eso lo decía Franchi Roca en un escrito suyo, de esos escritos magníficos, ¿no? Y también en un periódico del Obrero, en un momento de una crisis en el puerto de Gran Canaria, que hubo un problema muy a principios del siglo XX, el periódico El Obrero de Tenerife saca en primera página un artículo que dice «Obreros de Gran Canaria a la Unión». Y entonces estaba
abogando por la unión de los obreros de Tenerife y Gran Canaria, o sea, que si en Gran Canaria tenían ese problema, había que unirse para fortalecerlo. Entonces, a mí me parecen unas lecciones magníficas de hace tanto tiempo, pero tan actuales. Sin duda. Yo no sé si doña Fidencia, yo no sé si será una pregunta muy indiscreta y tal, digo desde el punto de vista intelectual, no desde el punto de vista ya político actual, ¿no? Pero no es porque haya citado a Franchi Roca, ¿no? Pero es decir, intelectualmente doña Fidencia ha tenido simpatías por la República, ¿no? Yo desde el punto de vista conceptual. Pues no, es que yo nací en una familia republicana. Por eso. Iba a decirle si era medio republicana usted. Siempre he sido de tendencia republicana, sí, porque mi tío fue alcalde de Icó, de la República, pues estuvo perseguido, mi padre también estuvo en Faife. Entonces, bueno, de casta le viene al galgo y yo... Bien, yo solo quería plantear de un modo muy delicado, pero me alegro de que usted, de esos datos. Sí, bien, eso habla de inteligencia. Bien, tras pasar por las responsabilidades, lo comentaba antes, de conservadora y directora del Museo de Historia de Tenerife, hasta 1999, se entrega a esa brega actual del organismo autónomo de museos y de centros del Cabildo. Bien, parece ser que en este 2007, que llega, que está a las puertas, va a ser inaugurado el Centro de Documentación Canarias América, ¿no? Bien, doña Fidencia, ¿cuál es la razón de ser de ese centro y por qué y para qué se ha creado? Háblenos de ese centro. Bueno, pues ese centro nace porque todo pueblo quiere conocer su historia y debe conocer su historia. Y el canario tiene una historia partida, dividida por el Atlántico. Entonces, conocemos pues, la historia, pues, nuestros historiadores, nuestros literatos, nuestros científicos de Canarias, de aquí, de las islas, pero sabemos muy poco de la labor desarrollada por los canarios al otro lado del Atlántico. Canarios como los que fundaron el Uruguay, digo, en Uruguay fundaron Montevideo, o como fundaron San Antonio de Texas, o los canarios que emigraron a Cuba y que allí pues dejaron, pues el primer periódico que se funda en Cuba lo funda un canario en Matanzas. Canarios que fueron a América y canarios que han realizado pues, una labor intelectual, una labor científica, una labor importante, pero que desconocemos totalmente y que llevamos ya más de 4 años con convenios con la Biblioteca Nacional José Martí, digitalizando, y nos hemos encontrado digitalizando los periódicos, fondos, y nos hemos encontrado cosas realmente que no nos imaginábamos. Ahora mismo llevamos 1 año trabajando con la Biblioteca Nacional de Venezuela y ya en este año donde apenas hemos tenido tiempo de adentrarnos un poquito, ¿no?, con la ayuda del personal de la Biblioteca Nacional de Caracas, nos hemos encontrado pues, que ya en el siglo XVIII hay canarios que hacen pues, una labor literaria importante, no muchos, pero tenemos ya una labor importante. En el siglo XIX ya son muchísimos más, creo que llegan a 100, 100 y pico. Y en el siglo XX ya el número nos sobrepasa, ¿no? O sea, es muy importante. Yo creo que tenemos que unir toda esa historia de Canarias América. O sea, que esté al alcance de los canarios de aquí, los canarios de fuera y de todo el mundo, porque esto nace con vocación universal, porque el Centro de Documentación Canarias América lleva caminando, pero vamos este año a entrar con Uruguay, con la Biblioteca Nacional, con Santo Domingo, que hay tenemos ya relación con los directores de la biblioteca y realmente hay obra canaria en Santo Domingo pues muy importante. En Venezuela pues tuvimos la suerte de conseguir el fondo de David Fernández, este palmero que se va en 1952 a Venezuela, que después se pasa a Uruguay, allí funda y dirige el periódico El Drago.
Después de estar una etapa en Uruguay, vuelve otra vez a Venezuela. Allí se licencia en Historia, da clase en la Universidad Central de Caracas. O sea, es un hombre que crea revistas para los canarios, que tiene artículos en todos los periódicos. Y estudioso, por otra parte, investigador del periodismo canario hecho en América. Primer investigador, el inicial. Sí, y además un gran bibliófilo, porque en ese fondo que compramos a su viuda, pues hace 3 años, sí, sobre 3 años, que junto con el fondo donado por don Sebastián de la Nuez, que son 8.000 volúmenes, y de estos son 14.000, los de David Fernández son 14.000, consideramos que es el fondo fundacional de este Centro de Documentación Canarias América, ¿no? Yo creo que es un centro que nace con vocación de utilizar las últimas tecnologías, o sea, va a tener quizás más visitantes a través de la red que personalizadas, y eso es lo que trata. Va a ser un gran centro de investigación también, es decir, va a permitir a los visitantes de este centro o a los investigadores el profundizar en materiales históricos de todos esos países relacionados con Canarias. Pues eso es... Historiar Canarias, la Canarias atlántica, la Canarias de la otra orilla, desde la propia tierra y sin salir de aquí. Pues esa es una también de los fines, ¿no? O sea, porque quien termina aquí pues una carrera y quiere dedicarse a hacer su tesina o su tesis doctoral, o quiere algún profesor que quiere investigar en un determinado aspecto de América, ¿no? Y de los canarios y la huella de los canarios en América, pues va a tener en este centro de documentación, Canarias América, va a tener pues la oportunidad de acceder pues, a esos documentos digitalizados. Y bueno, todos saben lo que le costaría pues, a un joven que termina la carrera pues, desplazarse a uno de estos países para estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, con lo que ya cuando vaya a consultar pues, los documentos originales, que tendrá que ir a consultarlos, pero ya tendrá un desarrollo del trabajo. Yo creo que sí, que a partir de ahí vamos a facilitar a los investigadores. Bien, vamos con el IODAC, pero en varias vertientes, ¿no? El plan estratégico, la exposición Óscar Domínguez, las conclusiones que usted puede aportar. Bueno, el plan estratégico ha sido realizado por el Consejo Asesor del IODAC. Es un plan que se basa por un lado, en un centro de arte contemporáneo que nace con vocación internacional, pero también que nace con una vocación de, al estar en Canarias y estar tan alejado de todos los centros de arte internacional y que las exposiciones que vienen a la isla son muy costosas cuando uno quiere traer una exposición como la que se ha traído ahora de Éxodo hacia el sur, pues es muy costosa. Entonces, lo que trata este centro es de llegar pues, a convenios de colaboración, no a confrontación, sino a tratar de tender puentes con los museos ya de arte contemporáneo que hay en las islas, como el CAN, el Juan Ismael, el MIAC, el propio centro, aunque es una fundación, César Manrique. Yo creo que debemos de sumar, y entonces si llegamos a unos acuerdos, esas exposiciones que podamos traer, para traer exposiciones de calidad para todos los canarios, pues que los costos sean más asequibles, y nos podamos beneficiar todos. Yo creo que nace con ese espíritu, ¿no? Ese espíritu integrador y no competitivo. Oiga, y dentro del IODAC, la colección y futuro del Centro de Fotografía, que va a ir ahí, ¿no? Bueno, eso es también, creo que ese centro es un gran edificio y que abarca pues 3 grandes espacios, ¿no? Uno es el IODAC o el Centro de Arte de Óscar Domínguez, el otro es el Centro de Fotografía, que bueno, que tiene unas buenas colecciones, su director lleva mucho tiempo pues trabajando, se han comprado buenas fotografías de buenos fotógrafos. Lo último que compramos es el Fondo Cebrián, que creo que es una buena aportación para el centro, y también la Biblioteca Alejandro Cioranescu, que, bueno, que va a ser pues, una gran biblioteca insular, ¿no?
Creo que va a ser un centro cultural, además, en este núcleo que decíamos antes, de la ciudad antigua con la ciudad nueva, donde va a haber un paso peatonal que une la zona del mercado y del puente Serrador con la iglesia de la Concepción. O sea, aquello va a ser una calle pública a través de todos estos centros culturales, algo así como el centro que les decía antes de la Laguna, pero a través de una calle. Intentando recrear esos núcleos también en Santa Cruz. Oiga, doña Fidencia, y seguimos desde esas perspectivas de la investigación y de la divulgación, de la difusión. Háblenos de algún horizonte nuevo para el Museo de la Naturaleza y el Hombre, ¿no?, bajo estos puntos de vista, ¿no? Bueno, el Museo de la Naturaleza y el Hombre tiene sus planes investigadores. Tiene una investigación muy rigurosa, muy seria, tanto la parte de ciencias como la parte de arqueología. Estamos muy orgullosos de los convenios hechos con la isla de Fuerteventura y que nos ha hecho pues, hacer las cartas paleontológicas de la isla de Fuerteventura. Ahora mismo ayer inauguramos una exposición de una excavación que se hizo en un poblado aborigen en Butondo, en el municipio de Pájara, y que fue financiado por un empresario, o sea, con el apoyo del Cabildo, pero totalmente financiado por un empresario majorero. Que eso, bueno, pues yo tengo que decir que es algo insólito. Perdónenle el paréntesis, es que eso lo iba a decir. Cuando dijo empresario, dije, ¿pero dónde es el empresario? Majorero. Claro. Majorero. ¿Nuestros empresarios tienen esa misma sensibilidad? Pues a mí me gustaría que cundiera el ejemplo. Que cundiera no el pánico, sino el ejemplo del empresario majorero. El ejemplo, y que un poquitito de esas ganancias fueran a parar a la cultura y al rescate de nuestro patrimonio. Ese patrimonio, pues ahora mismo estamos con este proyecto del patrimonio inmaterial, estamos trabajando en él, estamos trabajando en un proyecto para hacer una edición de los grabados rupestres de Canarias. O sea, nosotros tenemos fotografiados y trabajados todos los grabados rupestres de todas las islas y queremos plasmarlo en este próximo año en una edición, en un libro. Estamos tratando de ver si es posible, porque todos estos grabados rupestres están en terrenos particulares, ¿no? Y queremos ver si es posible llegar a acuerdos con estos propietarios particulares para poder acotar esos grabados rupestres que aunque están un poco escondidos, porque nosotros los tenemos pues fotografiados, los tenemos en un vídeo en el propio museo, pero procuramos no dar pistas de horizonte de dónde pueden estar, porque eso sería su muerte. Claro. ¿El Museo de la Ciencia y el Cosmos o la Ciencia para Todos? Es Ciencia para Todos, o con la cosmoneta, como ellos llaman, Ciencia sobre Ruedas. Creo que es un museo muy vivo, es un museo que su gran trabajo... Muy visitado, y que su gran trabajo es que todos los años pues cambian o ponen nuevos elementos creados por ellos mismos, ¿no? O sea, módulos interactivos, ¿no? Y yo creo que es un museo que es atípico al resto de los museos de ciencias, ¿no? Porque mientras los restos de los museos de ciencias, cuando uno va por ahí, se encuentran los mismos módulos en todos los museos de España, porque los compran hechos. Claro, son museos estáticos. Sí, digamos, estáticos. Estos tienen un personal muy joven, muy imaginativo, muy dinámico, creador, muy imaginativo, que trabaja mucho pero se divierte también muchísimo. Sí. Y entonces generan sus propios módulos, con lo que pues su directora, bajo su directora Inés, que es una investigadora y es una astrónoma, da clase en el Instituto de Astrofísica. Y bueno, bajo su dirección yo creo que funciona muy bien el Museo del Cosmos. Museo de Historia y Antropología, Patrimonio Inmaterial. El patrimonio inmaterial, estamos en eso, ya nosotros tenemos ya como unos 25 artesanos que tienen pues unas actividades que están a punto. Cuando ellos mueran desaparecen, ¿no? O sea, por lo tanto, el patrimonio inmaterial quedará en el recuerdo, pero ya les tenemos grabados en vídeo y también en voz, con lo que por lo menos cuando esos trabajos
desaparezcan, porque además es que desaparecen porque no hay demanda, Claro. como es, por ejemplo, pues el señor que hace las albardas o el último campanero de la Concepción o del Cristo, que ya pues las campanas ya se le da un botón y ya eléctrica, de forma eléctrica suena. Ya no hay necesidad de darle algo abajo. Ya no hay que tirar de ellas, ¿no? Entonces los tenemos filmados, tenemos un proyecto para este año, y bueno, la gente del Museo de Antropología está muy ilusionado en ese trabajo y yo creo que hay que rescatar ese patrimonio inmaterial para el futuro, ¿no? Porque nuestras tradiciones cambian a una velocidad de vértigo. Antes hablábamos del Museo de la Ciencia y del Cosmos, del Museo de la Ciencia para Todos, pero realmente los centros y los museos que usted, digamos, preside, tienen afluencia pública, es decir, están abiertos, es decir, cada vez más. Ese es el gran orgullo que tenemos, Ricardo. Cuando en el año 2000, sobre todo en escolares, en el año 2000 teníamos las estadísticas 17.000 escolares en todos los museos en el año 2000. En el año 2005 teníamos 75.000. Y con talleres y actividades didácticas que cada año se van renovando. Cada año pues vamos también, gracias al profesorado, tenemos un gran cómplice, que es el profesorado, que le gustan las actividades que hacemos y ya antes pedía ir a visitar el museo, ya pide la visita con el taller didáctico. Y yo creo que el dinero que gastamos en eso creo que es importante porque es que nuestros futuros ciudadanos sean pues, más solidarios, sean más cultos, conozcan mucho mejor sus tradiciones y conozcan mejor sus museos. Y lo que no nos pasaba a nosotros, porque no teníamos museos que visitar, sino cuando íbamos a Madrid, y yo fui a Madrid ya bastante mayorcita, casada, pues yo creo que van a poder llevar a sus hijos a los museos porque ellos disfrutan en los museos. Bien, estamos a unos meses de finalizar el mandato actual, la legislatura. En el área suya, ¿cómo están las cosas? ¿Qué balance podría hacer? ¿Y qué cosas van a quedar en lontananza, no para otros, seguramente para usted otra vez, como responsable? Pero, o sea, de aquí a que acabe la legislatura, hasta mayo de 2007, ¿qué es lo que... algunas de las cosas ya las he comentado, pero resumiendo, recapitulando, que se van a concluir y que otras quedan en lontananza ya encauzadas para usted o para quien llegue. Quien asuma la responsabilidad que es suya, su actual responsabilidad. Pues yo creo que el Centro de Documentación de Canarias América empezará ya a montarse lo que es ya el mobiliario, ¿no? En enero, o sea, ya los primeros contenedores con todo empiezan a llegar en enero. Lo tendremos entregado según no estamos por los convenios, por los contratos, ¿no? De adjudicación el 22 de marzo, lo tendremos ya terminado para utilizarlo. Para utilizarlo, el 22 de marzo, o sea que yo espero que entre finales de marzo y la primera semana de abril pueda abrir sus puertas. Ya tenemos 60.000 registros digitalizados, bibliográficos, o sea que son bastantes registros a los que ya se pueden acceder en cuanto estemos enganchados a la red, a los que se pueden acceder. De aquí a allá pues tendremos ya bastantes más. Tendremos digitalizados también pues la cartografía, la gran colección de mapas que tiene el Museo de Historia, los grabados, los fondos documentales que hemos ido comprando, como el fondo de los Estebanes, que lo compramos pues este año, pues el fondo de los González Mesa, tenemos el fondo Lercaro, o sea, tenemos muchos fondos que hemos ido pues como hormiguitas poquito a poco comprando y que van a estar también digitalizados y a disposición de los investigadores, ¿no? También pues hay ediciones que están en marcha. Tenemos una exposición que queremos hacer sobre trajes antiguos, o sea, de trajes antiguos, que eso tiene mucho atractivo para la sociedad, lo vamos a hacer en el Museo de Historia de La Laguna.
Hay una exposición en la Casa de Carta que es sobre la ropa interior, sobre también la ropa interior también tiene también su... Y para la inauguración del centro de documentación, en lo que es en la Casa Anexa del Ercaro, que va a estar abierta desde la calle San Agustín, ya completamente abierto todo el espacio cultural, vamos a tener 2 exposiciones de patrimonio inmaterial. Muy bien. Doña Fidencia, se nos ha ido el tiempo lamentablemente. Nos quedaban muchísimos temas pendientes. Bueno, grandes capítulos desde las adquisiciones de obras de arte, de en fin, tantísimas cosas en las que usted está metida. Pero también está metida en investigación para su tesis doctoral. Hay que aclarar que doña Fidencia Iglesias está trabajando en su tesis doctoral periodística, de investigación periodística. ¿Y cómo saca tiempo usted? Bueno, porque yo tengo una organización un poco desorganizada, según dice mi marido. A ver. Pero me organizo. Yo soy muy noctámbula, o sea, duermo con 5 o 6 horas, tengo suficiente. Y entonces me acuesto tarde y entonces ya por las noches, si no llego muy cansada, pues le dedico tiempo a este trabajo que espero sacarlo adelante. Que va a ser sobre investigación periodística relacionada con América, evidentemente. Relacionada con América, sí. O sea, yo ya desde hace 19 años tengo mis cursos de doctorado y tengo capacidad investigadora desde hace 19 años. Y me he dedicado a investigar en la prensa, porque yo he investigado sobre la guerra civil en la prensa extranjera cuando hice precisamente los cursos de doctorado de los periódicos El Time, el New York Times, y lo que eran las noticias vista con la censura, o bien del bando republicano, o bien del bando nacionalista, o viéndolo sin censura desde Bayona o Perpiñán, que además hay que ver las noticias, lo que cambian. Lo que cambian. Bien, doña Fidencia Iglesias nació en Santa Cruz de Tenerife, es madre de 3 hijos, está casada con don Álvaro Arbelo, director general de Caja Canarias, y bueno, ¿de qué modo ha conjugado, y esto ya es para final, ¿no?, la relevancia política de los 2 cónyuges con el excelente clima familiar que nos consta, disfrutan ustedes? ¿Cómo han podido conciliar? Bueno, en primer lugar, mi marido no es político. No, por supuesto. O sea que... Pero sí tiene relevancia pública. Yo no le he dicho que sea político. No, dijo relevancia política. Sí, no lo he dicho. Yo he hablado de relevancia pública. ¿O he querido hablar? No, le entendí política. Entonces él sí, relevancia pública. Pero yo creo que nos complementamos muy bien porque son trabajos completamente diferentes. Yo tengo que decirle que muchas veces no me entero de nada de su actividad laboral porque no me da tiempo, sino así, un poco lo que él me cuenta o lo que le oigo, a veces hablo por teléfono, me entero algo. Y yo creo que, bueno, pues yo hay veces también que le consulto pues algún tema que tiene tengo especial preocupación en él, pero yo creo que hay que separar lo que es la vida familiar, que yo creo que es muy rica y yo creo que es lo que realmente a uno lo hace fuerte, ¿no? La familia es lo que a uno lo hace fuerte y le ayuda a superar pues los baches y los pequeños o grandes problemas que se tienen en esta vida, ¿no? Muy bien, pues con este mensaje familiar, como no podía ser de otra forma, tenemos que, lamentablemente, que despedirnos de doña Fidencia. Yo podría decirle, matizarle, de que la relevancia pública de don Álvaro Arbelo, al fin y al cabo, trabaja en la lata pública de gofio más importante del archipiélago y de una de las primeras de España, ¿no? Cosa que a veces también no lo sabemos o no está suficientemente divulgado entre los isleños, ¿no? Bien, es relevancia pública los 2, la una política, la otra de la lata del gofio, que es la caja, de la gran lata. Y ese clima familiar, ese mensaje familiar tan entrañable, nos ayuda también a reiterarles a ustedes la felicitación navideña. ¿Usted desea añadir algo más, doña Fidencia? Pues sí, yo deseo en estos días también pues a todas las familias canarias en general y tinerfeñas en particular, pues desearles pues lo mejor, desearles una feliz Navidad, desearles paz, amor, y que bueno, que esto no sea solamente un mensaje de Navidad,
sino que esto pues dure pues los 365 días del año, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, dedíquense a la familia, entréguense a la familia, que eso nunca falla, nunca falla. En cuanto a ser feliz, que es lo que yo les deseo siempre. Feliz Navidad, felicidades siempre y hasta un próximo programa.